Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Tu Diputado TV, en Respuestas, transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Llámenos, escríbanos a través de Twitter, a través de Facebook, para poder dialogar. Esta noche tendremos un tema que es, pues, un tema de debate. Todavía son vigentes, no son vigentes. Hablo del sindicalismo, de los sindicatos. ¿Para qué sirven los sindicatos? ¿Cuál es la filosofía de los mismos? ¿Le sirven al trabajador? ¿A quién le sirven los sindicatos? Hay sindicatos patronales, sindicatos de trabajadores. Vamos a platicar de todo eso con un invitado muy especial que sabe en serio de este tema. Estamos con Juan Ayala, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Juan, qué gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos. Me da gusto saludarte, gracias por la invitación y aquí estamos en Tu Diputado TV. Tu Diputado TV. Tu Diputado TV. Y la verdad es que es un tema sumamente apasionante para quienes socialmente vemos al sindicato como una opción, como una defensa y como el único baluarte de los trabajadores. Bueno, vamos a platicar con Juan Ayala. Él es un líder de los sindicatos más numerosos de este país. ¿Será el tercero en número de trabajadores? De la burocracia nacional es el tercero. El tercero. Después Primero está el CENTE, Educación, luego está Salud, que luego es, nosotros. y luego ustedes. ¿Cuántos trabajadores agrupa tu sindicato? Actualmente 110,000. Eso es Con los que acaba de basificar el jefe de gobierno, o va a basificar el jefe de gobierno, 170,000. En el Distrito Federal. Digo, UTA, y dice, no diga eso. Bueno, es que sí, es una expresión como no, es que fíjate, es como, antes había, digamos, en la época de la colonia, había una expresión que se decía eureka, ¿no? Pues era como UTA ahora, ¿no? Pero antes era eureka, un muerto, ¿no? Y ahora, ¿cómo dicen? Bots. Bueno, pues estamos agradeciendo la presencia entonces de Juan Ayala. Él es presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Escríbanos, llámenos, vamos a dialogar con él y de todo lo que representa este sindicato y qué representan los sindicatos, cómo ve él a sus compañeros de gremio, de otros sindicatos, de otras organizaciones, de otras federaciones. Vamos a platicar de todo eso con Juan Ayala. También quiero dar la bienvenida a otra persona que también sabe de sindicatos. Él ha estado también en sindicatos independientes y también con sindicatos del gobierno federal, y me refiero al doctor Alejandro de la Vega. ¿Cómo está, doctor? Bien, diputado. Además, entre otras cosas, es odontólogo y él da servicio gratuito aquí en el módulo en Linares número 74. Bienvenido, mi querido doctor. Buenas noches, diputado. Y bueno, también nos acompaña la licenciada Susana Hernández. Susi, para los amigos, ella es maestra en Derecho Penal, tiene una maestría en Derecho Penal, su especialidad es esa. Sin embargo, nos auxilia también en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ella está recibiendo a todos los grupos, a los sindicatos que llegan luego a pedir apoyo. Hemos estado ahora muy en contacto con un sindicato que se fue a huelga hace unas horas, unos días, un día, ¿verdad? Un día. Tiene un día en huelga o 2 días en huelga y vamos a ver qué está pasando con ese sindicato. Si les parece, no se vayan. Bueno, primero les quiero agradecer su presencia. Vamos a ver un video de 1 minuto. Este video habla de lo que está ocurriendo. Y luego también se va a incorporar el compañero Tilapia que está viniendo aquí. Parece que tenemos lechugas frescas para todas y todos ustedes. Se nos están juntando muchos racimos de lechuga porque estamos esperando que ustedes vengan por ella. ¿A cómo lo estás vendiendo, mi querido? 15 pesos, lechuga orgánica del tamaño de la melena del compañero Tilapia. A ver, échale un panel a ver, vete para acá para que te vean. Mira, párate aquí, por favor, compañero Tilapia. Le decimos Tilapia en honor de los peces que él cultiva. A ver, más o menos la melena. Bueno, miren, así como tiene la melena el compañero Tilapia, más o menos el tamaño de las lechugas, o más grandes. Ahorita traes una para que la saquemos. Órale, te traes una, ahorita viene, se va a la azotea, no te vayas a caer, se baja el compañero Tilapia. La última vez que le dije que no se vaya a caer, se fue de espaldas,
para no decir de otra parte de su cuerpo. No se vayan, vamos a ver un video de unos segundos y platicamos y regresamos con nuestro invitado especial, Juan Ayala, del Sindicato del Gobierno del DF. Vamos a ver. El Instituto de Educación Media Superior anunció que a partir de las 6 horas de este martes inicia la huelga en sus 20 planteles y sus 2 oficinas centrales. El sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior dio a conocer que por causas de violaciones al contrato colectivo de trabajo cerrarán los planteles por tiempo indefinido. Entre los motivos de la huelga están supuestos despidos injustificados y la reducción al presupuesto por parte del gobierno de la Ciudad de México, además de manifestarse en contra de la reforma educativa federal. Durante la huelga permanecerán cerrados los 20 planteles de nivel bachillerato, con lo que resultarán afectados más de 20,000 estudiantes y 1,200 trabajadores, entre personal de las áreas académicas y administrativas. Con imágenes de Fernando Ramírez, El Universal Televisión. Lamentable es que un sindicato pues tenga que tomar ese extremo que es llegar a una huelga, porque finalmente no estamos hablando de una empresa pues de producción, ni siquiera una empresa de servicios, estamos hablando de una empresa, para decirlo de esa manera, educativa. Entonces estamos perjudicando pues cerca de 9,000, 10,000 estudiantes que están estudiando ese nivel, el bachillerato, y que la única opción que tienen muchos de ellos es esa preparatoria, que es una preparatoria del gobierno de la ciudad, una preparatoria gratuita, y de pronto pues los trabajadores tienen que tomar el extremo de irse a huelga. A ver, Juan, ¿cómo podemos equilibrar este derecho de los trabajadores con el derecho de los estudiantes? ¿Cómo podemos conciliar sin enfrentar estos derechos? ¿Qué opinas? Pero yo creo que hay una parte fundamental, se llama diálogo, fundamental. Ellos pertenecen al apartado A, están en la junta local, que es donde registran su contrato, y es ahí donde existe el mayor conflicto. Si te parece, vamos comentando aquí con el auditorio, porque hay muchas personas que no saben cuál es la diferencia del apartado A al apartado B. Tú señalas, pertenecen al apartado A. Quiero recordarles que hay un apartado, según la Constitución General de la República, el artículo 123 se divide en 2 apartados, el apartado A que tú señalas y el apartado B. Platícanos un poquito del apartado A y por qué estos trabajadores del gobierno de la ciudad, bueno, porque son finalmente trabajadores que no son de base, que son de confianza, pertenecen al apartado A. Mira, la creación de la Escuela de Educación Media Superior del Instituto Federal nace con Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y hábilmente los registra dentro del apartado A, Ley Federal del Trabajo, con un único objetivo: permitirles la libertad de asociación, porque pudo haberlos metido al apartado B dentro de los empleados públicos. Y ser una sección tuya, por ejemplo, de tu sección. Por ejemplo, pero él tomó ese camino. Pero más que una negociación, fue una decisión política. No fue una posición de los trabajadores, es decir, los contrataron y los pusieron ahí por un acuerdo político. El problema que traen al interior es un acuerdo político, es un problema político de corrientes, más que de situaciones de carácter laboral. Y ese es el problema que traen los trabajadores y los alumnos. Obviamente los alumnos son reaccionarios dentro de una escuela preparatoria porque tienen esa fuerza, ese vínculo, pero los trabajadores están siendo afectados en el derecho correspondiente. Empezaron una huelga a la institución y obviamente están ahorita negociando en la junta local, que también es del gobierno. Sí, claro. Sí, porque la Junta de alguna manera, hay que recordar al auditorio que una Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto local como federal, está manejada por un órgano tripartita, que es el gobierno, si es federal, el gobierno federal,
si es local, el gobierno del Distrito Federal, representado con una persona, y luego los patrones, que los representa otra persona, y los trabajadores, que son representantes de, en este caso, la CTM, que es la que tiene mayoría de los sindicatos, digamos, registrados en las juntas, hacen y nombran un representante de los trabajadores. Entonces, una junta de conciliación y arbitraje tiene la representación tripartita de esas tres fuerzas. A través de magistrados. A través de magistrados. Pero bueno, a ver, ya estalló la huelga. ¿Quién va a calificar si es lícita, si no es lícita? ¿Cómo opera esto? A ver, ¿quién nos puede decir? La parte de la Junta Local, en un sentido práctico, donde está registrado, en este caso, el contrato colectivo, determinará a través del procedimiento si tienen o no la razón, una u otra parte. En este caso, quien califica es la Junta, a través del magistrado, que tenga los elementos suficientes si hay violación al contrato o no. Si hay violación, en este caso, al contrato colectivo de trabajo. Yo no puedo opinar en este momento. Sí, porque no conocemos el contrato. No conocemos el fin. Exactamente, y cuáles son las pretensiones de la huelga, porque hay que registrar las peticiones, las pretensiones de la huelga para que sea lícita. Luego, en dado caso que haya inconformidad, se tiene que ir a recuento para ver si el recuento es pues la mayoría la que está representando el sindicato o no. Si no es, se declara la inexistencia de la huelga. Entonces, bueno, tenemos por dentro todavía un lío, pero mientras los pobres muchachos, los muchachos que no tienen otra opción de superarse en la vida, que es la escuela pública, la escuela pagada por nuestros impuestos, no tienen clases, Juan. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que aquí la parte importante es que el gobierno y el sindicato lleguen a un fin común, una conveniencia para beneficiar a este caso a los alumnos. Como tú dices, el diálogo. El diálogo, yo creo que es una parte fundamental. Yo tengo muchos ejemplos y uno de ellos es nuestro sindicato. Nosotros pasamos 30 años sin tener un beneficio real colectivo. Y nosotros presentamos un proyecto y el jefe de gobierno lo palomeó. Y en ese sentido, hoy te puedo decir que los trabajadores de mi sindicato, después de 30 años, lograron un 32% de aumento salarial. ¿Y antes qué aumento habían tenido? El 3, el 2, el O sea, la 4, inflación. La inflación, pero eso era ridículo, digo, un 3% en un salario de 2,000 pesos es nada. A ver, tú haces una pregunta, tú me dices cómo me la contestas. Te voy a comprometer aquí con el auditorio. Bueno, a ver, cuando no se avanza desde el punto de vista laboral, o el patrón es muy duro, muy, digamos, muy codo, ¿no? Digámoslo así, o el sindicato es muy blando, o ambas, o es extremo y la negociación se rompe, ¿no? Bueno, ¿qué pasaron en 30 años que el gobierno nada más les daba, pues, migajas, el 3%? ¿Qué pasaba? Te puedo decir un detalle, estuvimos a punto de desaparecer como sindicato. O sea, estaban blandos, el sindicato era blando. No, era muy blando. Muy blando. El tema es que dentro de la administración de Andrés Manuel íbamos a desaparecer. Fuimos perseguidos muchos líderes de nosotros. No había un sindicato unificado, fuerte, que hiciera... la oportunidad de 3 días de tener la ciudad. Y en un día se acabó la presión. ¿Y eso por qué? Porque agarraron al líder. ¿Lo agarraron? Le agarraron la cola. Bueno, es que dicen que para tener la lengua larga hay que tener la La cola cola corta. corta. Luego dijo Cuauhtémoc Velasco, el diputado Cuauhtémoc Velasco, yo creo que se equivocó porque dijo, para tener la lengua larga hay que tener la cola limpia. Y le dice uno, bueno, pues ¿qué relación hay de la cola limpia con la lengua larga? Sí se entiende de la cola corta. Completamente se entiende. A ver, un minutito, a ver, pásale Tilapia. Ya está Tilapia aquí con su griñero. No, hombre. A ver, pásale. A ver, enséñaselas aquí. A ver, afócame aquí a Tilapia. Sí, está ¿Qué hubo? Sí, está más grande que su melena. Está más grande que su melena. Sí. Pero además, miren ustedes las raíces, enséñale las raíces. Estas raíces son lechugas orgánicas que producimos aquí en la azotea, que tienen precisamente pues alimento de los desperdicios de los pescados que tenemos acá abajo. Esto se hace como un círculo, un ciclo, y entonces tenemos lechugas orgánicas. A ver, cómete un pedacito de lechuga de aquí la parte. ¿No hay que lavarlas? No, ¿Por qué no? porque no están en el suelo. Y La caca de los caca peces se es desintegra, limpia. es limpia. ¿La caca de los Los peces es pasamos limpio? por un biofiltro y ahí se limpia. A ver, cómetela. Bueno, pues ahí tienen ustedes. ¿Y esto cuánto cuesta? 15 pesos. ¿15 pesos? Ujú.
Bueno, pues ahí me guardas unas para mi casa. Y también aquí, pues unas... Todos vamos a comprar. Todos vamos a llevarnos ahí una lechuga. Entonces, ahí nos y para obsequiarle aquí a nuestro líder del sindicato del gobierno de la ciudad para que también sea a su casa unas lechugas orgánicas. Muy bien, por favor. gracias. Bueno, entonces, a ver, licenciada, ¿tú quieres comentar algo? O preguntarle algo aquí a nuestro líder. Preguntarle exactamente en cuestión de que nos está ahorita comentando el resultado que tuvieron en el convenio que hicieron precisamente para poder incrementar Al 30 y tantos %, que es un brinco. porque es es un beneficio muy bueno que pudieron obtener Mucho más que eso. y en demasiado tiempo que traían atrasado con una inercia de aumentos muy raquíticos Completamente. que iban hacia atrás, porque finalmente tampoco aumentaba la inflación, aumentaba un poco menos de la inflación, entonces cada vez se iban pauperizando los salarios, De hecho, se lo iba tenemos. empobreciendo Completo. al trabajador, y ahora tú diste un brinco histórico. Así es. ¿Cómo te sientes? No, yo contento, no satisfecho, contento. Porque todavía no nada más es el tema del salario. Fuimos a prestaciones, quitamos impuesto a prestaciones y los trabajadores hoy perciben un salario más prestaciones sin impuestos. Oye, es muy bueno. Y una canasta Pero básica de 900 ¿Pero pesos. los impuestos son federales o locales? Federales. ¿Y Pero cómo lo hicieron? ¿qué encontramos en la ley? Pues la ley misma te permite jugar con eso. Solamente adecuamos lo que la ley nos permite. Y logramos encontrar prestaciones que deben ser no impositivas. Al rato no te va a estar correteando Hacienda ahí porque No estás hay tú problema, no hay dándole la problema. vuelta. Al contrario, Te van a felicitar. me van a felicitar. Porque activamos la economía del Distrito Federal. Claro. Son 2.500 millones de pesos vertidos en 110,000 trabajadores 2.500 millones de pesos pesos. en un año, en un año. distribuidos en 110,000 trabajadores, que son trabajadores de base. De base, todos de base. Ahora, nosotros hemos venido insistiendo mucho. Ahora más déjame contestarle Perdón. porque no Sí, le sí. contesté, solamente dije que era eso. Nosotros planteamos ante las condiciones de trabajo en nuestra revisión del año pasado este procedimiento. Es decir, teníamos las condiciones que ya venían nada más como una firma protocolaria. Nosotros nos pusimos a revisar artículo por artículo y encontramos varios, entre ellos la parte salarial. Y le hicimos una propuesta al jefe de gobierno. ¿Qué tuvimos que hacer para que fuera el 32%? Cedimos una parte de prestaciones y el gobierno puso la otra parte. Por eso digo que es comunicación. Y encontramos un 32%. Aunque no lo quieran creer, está reflejado en el salario del trabajador. A ver, ponme un ejemplo. Un trabajador que ganaba 4,000 se fue a 5,000. Yo le tendría que preguntar a tu esposa cuánto ganabas antes y cuánto ganas ahora Es muy para sencillo. tenerlo seguro. Te puedo mostrar un recibo de antes, de un año atrás, y un recibo actual. A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, 33%. 32%. 32%. Y además te voy a decir otro detalle. ¿Cuál es el efecto? El efecto al bajar todo el tema, los impuestos de un año a otro, aquí tenía 800 pesos de impuesto y aquí tengo 600. O sea, bajó también. Bajó también la tasa Claro. impositiva. Ahora, eso también te ayuda a tu jubilación en Claro. caso de que estés a punto de Claro, jubilarte, completamente. porque es el 0,1, o sea, el cero, concepto el más quinquenios. 0,7 y el 0,1. Así es. Más quinquenios y alguna cosa. Todo eso beneficia Todo eso también, beneficia. también al que se va a pensionar. Completamente. Al que se jubila, al que se pensiona. Pues está muy bien. ¿Tú cómo ves? Yo opino que es una muy buena conquista sindical desde el punto de vista, fue muy bien estudiada por parte del líder aquí con nosotros, al cual conozco hace bastantes años también, ¿verdad, Juanito? Tenemos el gusto de conocernos, de haber trabajado en algunos sindicatos. Y efectivamente, algo que a mí me llamó la atención fue que se pudo lograr dentro de el apartado B, porque esto se logra en el apartado A un poquito más. Sí, porque cuando yo tuve la oportunidad de ser el coordinador general de administración del ISSSTE en el sexenio antepasado. Nosotros manejábamos, el ISSSTE en ese entonces tenía 80,000 trabajadores de base, más 50 y tantos mil trabajadores eventuales y de confianza, en fin. Y todas las negociaciones que se hablaban de este tipo nos tenía que autorizar Hacienda. Así es. La firma de condiciones generales de trabajo no lo podías hacer tú como, yo tenía las funciones como oficial mayor, no lo podías hacer si no tenías el visto bueno de Hacienda. Depende del artículo 87 al 97, que te establece los mecanismos de las condiciones, que no es lo mismo que el apartado A. Claro. ¿Por qué? Porque el apartado es un convenio
un convenio de voluntades. El patrón, trabajadores. Condición Nacional del Trabajo. Y en este caso es la voluntad del patrón, que es el gobierno, autorizar o no, pero consultado con Hacienda, Claro. escuchando al sindicato. Pues ya te escuché, no es lo de menos. Sí. No, yo creo que esa es una parte fundamental. Mire, regresando un poquito al tema de lo que platicaba el doctor, en el sentido estricto de la palabra, de lo que se establece como comunicación, algo que sí puedo decir del jefe de gobierno es que fue una gente sumamente atenta a sus trabajadores. Y sensible, ¿no? Sensible, sobre todo siendo un hombre de derecho. Y te platico por qué. Hubo un bono sexenal que a los trabajadores del GDF no nos otorgaron. Sí, yo inclusive escuchaba que entrando a la asamblea estaban ustedes manifestando muy reiteradamente esa demanda del bono Nosotros la sexenal. convertimos en canasta básica. Eran 2,000 pesos. Bueno, nosotros lo convertimos en 12,000. ¿Y cómo lo hiciste? Canasta básica. Pareces mago. Canasta básica de 900 pesos durante 12 meses al año, permanente de aquí hasta que se jubile el trabajador. Pues muy bueno, ¿no? Entonces fueron 4 bonos sexenales. Oye, ¿cómo le podemos hacer para hacer todo eso en todos los trabajadores del país? ¿Qué estamos Pues eso está hablando? muy bueno, Mira, ¿no? La realidad es que a veces no se quiere ver, pero si el gobierno federal, que hizo una reforma de carácter constitucional relativo al 123 en la Ley Federal del Trabajo, en el apartado A, de sus 1010 artículos, modificó 474, se le olvidó algo interesante: salario. Claro. ¿Qué hizo con esa reforma constitucional? Flexibilizó la contratación de los jóvenes como primer empleo a prueba, a capacitación, sin responsabilidad para el patrón en caso de ser corridos. Y es decir, los empresarios ahora tienen ventajas sobre los trabajadores, porque pueden ser despedidos en cualquier momento sin responsabilidad para el patrón, antes de los 6 meses. Sí, ¿Qué bueno, otra parte? pero es por la reforma del derecho del trabajo Ahí que hizo la Federación en el sentido de los trabajadores de prueba, que nosotros hemos señalado en múltiples ocasiones que esto es un derecho que es regresivo para la clase trabajadora, que va en contra de los intereses de la clase trabajadora. Y ahí te va la otra. ¿Qué pretende con la contratación individual? ¿De qué hablábamos hace un momento? Quitar la posibilidad La del huelga. derecho colectivo. Así es. Ya no contratar colectivamente, sino individualmente, y un trabajador que esté haciendo la misma función y otro no puedan pelear si alguien gana más o gana menos. Esa es la gran realidad que tenemos. Que además hay un principio constitucional que habla de salario, de trabajo igual, salario igual. Es un séptima disposición quinta, Y tenemos un problema, pues esto no ocurre así. Y no ocurre así ahora con los famosos outsourcing, que de pronto si tú tienes una empresa de limpieza y tienes tú un trabajador de base, digamos, que era de limpieza y se transformó en otra plaza, lo que sea, y de pronto tienes tú a 2 trabajadores que hacen lo mismo, y aquí pues uno que está sindicalizado, con la protección del sindicato, con el apoyo y las conquistas sociales, pues gana el doble, por ejemplo, con prestaciones, con vacaciones y con jubilación. Y este pobre trabajador que está con el famoso outsourcing, gana el mínimo o gana más, pero no le dan vacaciones, no les dan No, porque en un sentido práctico lo que acuerda el patrón con el trabajador es no darle eso y darle la economía. Claro. En perjuicio del trabajador. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el sentido práctico? Si tienes 7 millones de gentes viviendo en la pobreza extrema, de la media baja, en la pobreza extrema, tienes un problema. ¿De qué sirve tener trabajo si de todas maneras estás amolado? Si en la ciudad tienes 400,000, de los 400,000, 50,000 son nuestros. Y ese es el tema que voy a traer el jefe de gobierno para impulsar el salario mínimo como 82, 86, que lo tiene la Coneval. Es como dice la canción, ¿para qué quiero aprender a dividir si el que suma y multiplica es el que vive de mí? Así es. ¿No? Siempre ha sido el patrón. Siempre ha sido el patrón. Siempre ha sido los empresarios. Licenciada, querías comentarlo. No, digo que me asombra y la verdad, como dice usted, no habría que tomar nota y ver la fórmula que usaron, pues ahora para poderlo homologar en todos los demás. Es más, tenemos... Te hubieras traído un recibo para aquí mostrarlo, para aquí mostrarlo, decirlo, oye, mira, este trabajador De hecho, que... hicimos un comparativo en la prensa nacional, ¿Sí? que después lo desaparecieron porque era rápido. ¿Para qué lo haces? Despiertas a todos los demás. ¿Eso te dijeron?
¿Y tú qué les dijiste? Pues para eso se trata, que se Por eso despierten. Lo tenemos en la prensa nacional, te mando el reporte periodístico. y Sí, tú sí, sabes. sí, no, y sobre todo los dos, Es que están los dos recibos ajá, y están comparados. Juan Pérez y Juan Pérez. Número de plaza la misma y la diferencia. Y esa es la parte importante. ¿Cuál es una de las partes que debemos o debemos tener o debemos hacer? Creo que la parte que nos ha sucedido a todos los mexicanos es que ¿por qué brillas tú y por qué no brilla el doctor o por qué no brillo yo? El gran asunto es que nos hemos metido el pie. Esa es la realidad. No podemos crecer como organización sindical porque inmediatamente todos los demás empiezan a buscar cómo bloquearte. como perjudicarte porque no les gusta que brilles. No. Había una anécdota medieval que decía que una luciérnaga y un sapo dialogaban. Y entonces dijo la luciérnaga al sapo, ¿por qué me aplastas? Y el sapo le contestó, porque brillas. Entonces, efectivamente, si hay un brillo, se empieza a destacar, los demás, el sapo llega y te aplasta, porque le molesta el brillo. Así es. Pero vas más allá. La moraleja de los cangrejos. Sí, que va saliendo, Digo, no se podemos- quiere salir y, como país no hemos podido salir. y te agarra al tobillo y te jala. Te la voy a poner como la parte futbolística, que es lo que le gusta a nuestro país. No era penal, pero tampoco pudimos ganar. ¿Por qué no pudimos ganar cuando pudimos ser campeones del mundo? Yo estaba convencido que lo podíamos hacer. No porque fueran los mejores jugadores, porque estaban convencidos que lo iban a hacer. El gran problema es que nos convencimos que ya habíamos ganado, ni siquiera había terminado el juego. Y ya, y ahí Nos se echamos fue. para atrás. Y el público quiso, ¿no? Así es. Y al final vivimos de la ilusión de que ya merito vamos hacia allá. Con ya merito. Así es. Yo creo que es una parte fundamental. Y en el sindicalismo es lo mismo. Si habláramos del sindicalismo como su origen, era la sociedad de los trabajadores para su autodefensa. Pero ¿qué ha pasado? Se ha distorsionado. Hay líderes sindicales muy millonarios. Hay líderes sindicales que traemos camionetas de 2 millones de pesos. Y digo traemos porque estamos inmersos en ese sentido. Tú también traes una camioneta Yo de 2 traigo una millones. camioneta de menos de 2 millones de pesos, pero es una camioneta. ¿Blindada? No, gracias a Dios, no, porque no necesito que me blindan. No, mira, yo creo que hay una parte que es, dijera en los sentimientos de la nación. Oye, tú no eres como el sindicato de CFE. de CFE, CFE. que llega al sindicato y te ponen una valla de chicas con minifalda y te aplauden al pasar. ¿Eso no ocurre contigo? ¿Tú conoces mi organización sindical? No, pero yo digo, yo a ti un te detalle. conozco y además lo avalo, Incluso- pero Te voy a decir un detalle. Al revés, yo ando en la calle viendo a los compañeros porque esa es parte de mi trabajo. Yo estoy en las asambleas. pero las públicas. chicas con minifalda no tienes o no. Afortunadamente, ¿Sí tienes? gracias a Dios, no. Creo que la dignidad de la mujer debe ser tratada como es, con dignidad. Aquellos que se prestan para eso, bueno, es porque hay una necesidad, pero no se vale. Creo que la parte digna de la mujer y del hombre debe ser siempre eso, dignidad. Si algunos dirigentes hacen esto, lo lamento. Yo creo que nosotros nos debemos Que a los además, trabajadores. nosotros no estamos criticando la minifalda, que quede bien claro, porque además a mí me gusta la minifalda y que se les pongan que a se las vistan chicas como quieran. y que se la pongan y se ven bastante bien. Pero la minifalda se la debe poner la chica cuando quiere ponerse la minifalda, es decir, ella. No Y- más, por y eso hablo ninguna- de dignidad. Exactamente. Esa es la parte y importante. con voluntad. Mira, yo no critico a ningún dirigente, porque no es mi papel. Yo critico lo que yo traigo dentro de la organización, porque esa es mi obligación. Yo me debo a mis compañeros, que son los trabajadores. Vamos a las asambleas públicas. Lo hacía en otro sindicato, por eso me quitaron de allá, porque no les gustaban las asambleas públicas, pero yo las hago. Tú estuviste en el sindicato de salud, Salud Federal. Salud Federal, y tú también. Sí. Ahí se conocieron. Sí, Ya yo- los caché, ya ves. Él era de la Que 62, además, yo era de la que además- 60. que además aquí se encontraron, yo realmente no sabía que habían sido compañeros en ese sindicato. Así es. Yo sabía que el doctor de la Vega había pertenecido al sindicato de salud, pero yo no sabía que tú habías estado en el Sí, sindicato hace, de salud federal hace 37 años. y que había sido líder de una sección, 60. Y la yo de sección la 60. 62. ¿Cuál es la 60? 60 es medicina de rehabilitación, que está allí en Tlalpan, Ah, mira. viaducto Tlalpan. Vamos a saludar a Andrés Hernández, muchas gracias por escribirnos, Alejandra Arenas, Daniel Herrera Cosío, muchas gracias Daniel, René Salas Morales, gracias por tus comentarios, Ángela Gloria Navarro Ramírez, Itzel Alejandra Pedrosa. Bueno, pero a ver, el sindicato, tú decías una cosa muy importante hace unos segundos,
El sindicato es una asociación que tiene como objeto fundamental proteger los intereses de los trabajadores. Autodefensa. La autodefensa. Es decir, como el patrón visto frente a un trabajador, pues evidentemente es mucho más poderoso el patrón que un trabajador. Es igualar las fuerzas, hombre. Exactamente, entonces tú te asocias, te coaligas con las fuerzas de los trabajadores y entonces ya están al tú por tú. Así es. Pero pasa una cosa que también lo dijiste hace un momento, entre líneas, pero a mí me gustaría puntualizarlo. Cuando esta organización, el líder se corrompe y entonces empieza a vivir de los trabajadores y se vuelven entonces dos tiranos en contra de la pobre clase trabajadora, que ocurre frecuentemente. Pero yo creo que ahí los trabajadores somos responsables, También. porque es una corresponsabilidad. Si a mí me dejan subir como globo y no me bajan, pues entonces yo sigo subiendo. Claro. Pero hay una parte que se llama una parte de calidad moral. Y si tú tienes calidad moral, debes por lo menos estar junto a la gente. No arriba de la gente, junto a la gente, entre la gente, para poder establecer lo que necesita la gente. Esto fue lo que yo llevé al jefe de gobierno, la necesidad de los compañeros después de 30 años de no recibir absolutamente nada. Y en ese aspecto el sindicato mejoró sustancialmente. Hoy la gente está contenta. Falta más. Nosotros creemos que falta más porque requerimos profesionalizar a los trabajadores, capacitarlos, certificarlos y profesionalizarlos, pero en el mismo sentido la economía. Porque al final tendremos un conflicto bastante delicado si el trabajador no tiene un salario que le permita ir con dignidad a la jubilación. Tendremos jubilados pobres, actualmente los tenemos, si tú ves al Seguro Social, hay trabajadores que cobran después de 30 años, cobran 1,200, 1,800 pesos de pensión final. Sí, no, digo, ¿cómo pueden vivir con eso? No, Finalmente viven así algunos compañeros porque pues, sus hijos lo apoyan o tienen sus ahorritos, pero finalmente no podrían vivir con eso, ni siquiera para las medicinas. Ese es el gran problema que tenemos. Una de las partes que también el jefe de gobierno ha impulsado es el aumento de carácter salarial al mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar la parte de ingreso. Ese es el debate, ¿no? Él generó esa propuesta que además entregó a la Cámara de Senadores, al gobierno federal, y también entregó a la Asamblea Legislativa pues un paquete de su propuesta. Tú inclusive fuiste acompañando al jefe de gobierno en esa, y lo vamos a acompañar en esa propuesta. Es muy importante. Porque creemos que es una parte fundamental. Mira, en la mañana hablábamos de los niños para el efecto del no trabajo infantil. ¿Por qué se da? Vamos al origen, la familia. Si un papá no tiene para que los hijos vayan a la escuela, pues los va a mandar a pedir dinero o los va a mandar a trabajar. Si una mamá está nada más en la casa... Comer primero y filosofar después, comer primero y estudiar después. Somos producto de eso. Sí. Somos producto de eso. Entonces, necesitamos entrar a la dinámica real. ¿Cómo se va a acabar la delincuencia organizada? ¿Con armas? ¿Con recursos? No. Se está olvidando la esencia, la familia. Todo gira en torno a la familia. Si un papá tiene un salario digno, remunerador, que le permita tener a su familia, como lo marca el 123 en su fracción sexta, pues la señora va a estar atendiendo a los hijos en su casa, va a revisar las tareas. No con esto quiero decir que las mujeres deben estar en su casa. No, tampoco voy a ese tema. No, pues imagínate que te digas no, eso. No. ¿Quién sabe cómo te vaya en el sindicato? No, me van a colgar. No, el tema no es que las mujeres deban estar en casa. Pero estoy poniendo un ejemplo. Eso es algo tradicional de nuestro México. Pero vamos pensando, si los dos tienen que trabajar y tienen salarios dignos, los hijos tendrán una atención eficiente, de dignidad, de percepción de sus papás, de que pueden atenderlos. Creo que ahí está el problema. Ahora, en esta gran ciudad, en esta gran metrópoli, ¿cuánto te tardas en ingresar al Distrito Federal cuando tú vives en el Estado de México? 2 horas y media. Sí. ¿Cuánto tardas en salir? 2 horas y media. Bueno, tus casas, lo que tienes de casa fuera del Distrito Federal, se convierte en casas dormitorio. Tú sabes que hoy los muchachos hacen fiestas particulares en casas donde los papás no están y no hacen ruido porque hoy traen los famosos iPhone o iPads, se les ponen y su música, se drogan y su música está entre ellos nada más, están baile, haciendo lo demás que te puedas imaginar. Eso es el nuevo método. ¿Y cómo hacen los niños? Se van y se cambian de casa, y nunca los localizas porque no hay nadie que los cuide, no hay nadie que los supervise. Entonces, ¿dónde está el problema? En el salario.
La Comisión de Salarios Mínimos fue creada en los años 70. ¿Con qué finalidad? La primera crisis que tuvimos, ¿no? O la segunda recurrente. ¿Y qué fue lo que crearon con esto? Crearon una camisa de fuerza para la clase trabajadora. A ver, todos ponen, sí, pero los trabajadores más. Y fue un decreto cada año el aumento de carácter salarial en el mínimo. ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania fue la inversa. Los trabajadores tenían precariedad y los sindicatos se organizaron para que no lo vieran. No fue el gobierno, fueron los trabajadores. Los sindicatos se dieron cuenta que todos esos outsourcing iban abaratando el costo de la mano de obra de lo que ya estaba pagado bien. Y los sindicatos hacen un acuerdo con Angela Merkel y proponen un salario mínimo de 8,50 euros la hora. ¿Y qué pasa? Reactivan la economía interna, tienen carácter prestación social y sobre todo tienen tasa impositiva. ¿Y qué pasa con Alemania? Se vuelve un referente para el mundo. Está conteniendo y está manteniendo al euro, Alemania, porque ellos están reactivando su mercado interno. Sí, ¿Qué hizo Angela Merkel? Alemania, Aumenta salarios y baja impuestos. Sí, Alemania es un país muy fuerte. Está colaborando fuertemente junto con Francia, Oye, que son los dos gigantes. Después de una Segunda Guerra Mundial, donde fue devastada, se levantó. Se levantó. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Necesitamos una revolución otra vez? Ese es el gran problema que tenemos. Estados Unidos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Obama? Ahora el presidente Obama está impulsando a 25 millones de pobres en su país. ¿Por qué quiere impulsarlos? ¿Por qué les quiere dar $10 la hora? Porque esos pobres se están yendo al proceso del presupuesto del gobierno. Seguridad social gratis. Y dice el presidente Obama, no, que la paguen ellos. Claro. Entonces los reactiva en esa manera, Sí, pero también les da una tasa impositiva, es decir, les da las dos partes, pero los mete dentro del dinamismo de la economía. Esa es la parte de la dinámica que trae Obama. Uruguay. Déjame dar un saludo aquí a los amigos que nos están mandando saludos. Andrés Hernández envió saludos al programa. Estoy viendo el programa junto a mi papá, quien envía un saludo a nombre de la sección 1 del sindicato al que pertenece. Andrés Hernández, saludos a ti y también a tu papá. Saludos. La sección 1. La sección 1. ¿Es de qué? Limpia y Transportes, la 1. Que es muy numerosa, ¿verdad? Son 14,000 compañeros. 14,000 en todas las delegaciones. En toda la ciudad. Toda la ciudad. En toda la ciudad. Me estabas diciendo de otro país. Okay. Hablabas de Alemania y luego de Uruguay. No, primero Alemania, luego Estados Unidos. Estados Unidos, sí, Uruguay. ¿Uruguay qué hizo? Exactamente lo mismo. Hizo una tasa impositiva, la separó del salario mínimo, la impulsó. Hace 10 años empezaron con esto. Hoy Uruguay está mejor que México. Bueno, Nicaragua está mejor que México. Bueno, Haití está mejor que México. No, Haití está abajo. Está abajo del... Pero bueno, Haití, estamos comparados con Haití, por eso, que es una cosa así. Es el aspecto salarial. Sí. Es que lo grave es que no son mejores economías que nosotros. Sí, no. Y tienen su salario mejor. ¿Qué están haciendo? Exactamente lo contrario que hace México. Y esta es una parte fundamental para este aspecto que tenemos hoy como trabajadores del gobierno del Distrito Federal y como país. Yo no quiero ser un ejemplo ni quiero brillar más que mis compañeros sindicalistas, pero yo creo que la parte más importante es estar al lado de los trabajadores. Sí, pues eso es básico. Mari González, muchas gracias por estarnos escuchando. Nayeli Murguía, Rosa María Villa, Marcela Escalante, muchas gracias. Gabriela Bello, Juanita Zavala, gracias por escribirnos. ¿Quieres comentar algo? Quiero comentar algo al respecto contigo, Juan. Efectivamente, es el haber conseguido este logro dentro del apartado B, porque dentro del apartado A es otra situación. Ahí hay derecho a huelga. Esa es la gran diferencia entre el apartado A. Tenemos derecho a huelga nosotros. Pero, pues, tú sabes que es ilegal. Ese es otro rollo. Pero reconocidamente, haberlo hecho sin un derecho a huelga, que es lo que todos los trabajadores también deben tener, ¿no? No cierto grupo nada más pertenecer al apartado B y tener condiciones generales de trabajo, mientras los otros tienen un contrato colectivo de trabajo que se revisa cada año y las condiciones generales de trabajo cada 3. No, ¿qué crees? Nosotros lo hacemos cada año. Por eso, tú lo fuiste logrando así. Ya logramos que cada año revisemos una prestación, otro salario. Es correcto. Y es una parte importante para nosotros, porque no está dentro de la ley, pero lo estamos haciendo. Lo volvimos costumbre y esa es una parte fundamental porque permite que los trabajadores vayamos mejorando Eso es, a eso me refiero. Y esto
yo creo que el jefe de gobierno, como hombre de derecho, sabe que pudiéramos mejorar todavía aún este aspecto para los trabajadores, pero en el sentido estricto de la unificación de criterios para una autodefensa, la parte de la huelga es el extremo y es el único mecanismo que tiene el trabajador para coercionar al jefe, Claro. al patrón, al dueño de la empresa, porque no hay otro mecanismo. Él vende su fuerza y el patrón le paga un dinero por esa fuerza de trabajo. Entonces yo creo que la parte fundamental, y lo digo con mucho respeto a muchos compañeros, es el diálogo. El diálogo que hemos tenido con el jefe de gobierno, respeto a muchos sindicatos, y la verdad es que nosotros queremos solamente mejorar a la clase trabajadora para este concepto. Y el jefe de gobierno hoy, con esta petición del aumento del salario mínimo, va a ver por todo el país. Es una política de Estado. Por eso en otros lados están así medio nerviosones. Al rato alguien se va a poner el nombre del chaleco, yo lo hice, yo fui el pero eso es lo importante. Pero, creo que la parte Eso no importa. Si nosotros logramos desvincular el salario mínimo de las sanciones administrativas y impulsamos que cada empresa logre negociar su salario separado de esto, no habrá inflación. Pero aparte de esto, haremos que el mercado interno de México se active. Le están apostando a la inversión extranjera, a los capitales golondrinos. Ya los hemos tenido. ¿Qué va a pasar cuando esos capitales golondrinos vean que no hay las garantías suficientes en México? Pues van a dejar al país nuevamente como lo han dejado, no una, muchas veces en recurrentes crisis. Por eso creo que las reformas estructurales que el gobierno federal impulsa deben ser muy bien amarradas, ancladas a beneficio del país, no a beneficio de las empresas. Por decir algo, estaba yo leyendo un artículo de Obama que hace una reforma a su ley impositiva y obliga a aquellas empresas americanas que cambien su domicilio a países extranjeros a pagar impuestos desde el país donde se encuentren, porque lo hacían con la finalidad de no pagar, de evadir al fisco. Evasión fiscal. Y Obama reforma su artículo 5 de la ley impositiva y amarra a las empresas aún estando fuera del país. A ver, Julián Robles Cervera, saludo, triple abrazo fraternal. Muchas gracias, Julián, un abrazo también. El sindicato como tal surge a partir del siglo XIX y tiene como finalidad defender los derechos de los trabajadores, derechos pisoteados cuando arribaron al poder los panistas, dice. ¿Qué opinas? No, mira, yo creo que no nada más los panistas, muchos más, pero viene desde antes, desde la época medieval. ¿Por qué? Porque no, pero eso no eran sindicatos, eran gremios. Por eso, pero en un sentido práctico viene desde allá. ¿Por qué? Sí. Porque los feudos, los señores feudales, eran los que tenían el dinero, ya no el rey. Entonces, por eso daban títulos. ¿Y qué empezaba a hacer ahí? Pues los que trabajaban para esos feudales, pues empezaron a buscar una asociación para tener también ganancia. Sí, pero Pero el 19 está bien, es correcto. Sí, o sea, me refiero, el tema gremial, sí, viene del medievo, con las cofradías, con los albañiles, los trabajadores, pero lo que está diciendo que a partir del siglo XIX, sí. Nuestro invitado permanente que nos está comentando que el sindicato surge en el siglo XIX, correcto. Es correcto, y él dice que los panistas vienen a poner al traste con los sindicatos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no nada más ellos, yo creo que muchos gobiernos de cualquiera han atacado aquello que ven como amenaza. Y dicen los empresarios que el mejor sindicato es el que no existe. Y si esa es una frase, pues el PAN tiene como mayormente afiliados a muchos empresarios. Ajá. Yo he debatido con ellos y realmente muchos empresarios panistas son buenos y además hacen una buena chamba con los trabajadores. Oye, a ver, aquí otra cosa. Yo realmente no creo tanto en que sean buenos o malos. Finalmente yo creo que, bueno, son justos cuando se cumple con la ley, con la norma. Te voy a comentar un detalle. Porque, a ver, si tú tienes un pez chico y un pez grande, y tú dices, bueno, finalmente el pez grande se come al chico siempre, cuando menos la mayoría de las veces. ¿Es bueno o es malo? Bueno, es bueno para el pez grande comerse al pez chico, pero para el pez chico es malo. Claro, pero te voy a comentar otro detalle. El tema va más allá. ¿Por qué? Porque se vuelve
un conflicto de partidos, de intereses de partidos. Claro. La Ciudad de México, a la llegada del PRD al Distrito Federal, empezó a sufrir la agresión del gobierno federal para no otorgarle dineros de la partida 33, de excedentes petroleros, de partes municipales. Todo esto fue mermando las arcas del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque como no eran del mismo partido, pues no había apoyos, aunque los hubiera, pero como no era la gente adecuada, pues había que abocar al Distrito Federal para ver si la recuperaba. Y lo digo de una manera que ha sucedido casi en todos los estados, donde no se gobierna para el partido en el poder de carácter federal, se le empieza a ahogar a ese partido en el estado o en el municipio, a modo tal de que sea de ese partido. Claro. Entonces yo creo que esa es la parte fundamental. ¿Y qué pasa cuando no hay dinero? Pues obviamente el gobierno tiene que dar servicios. Y si no los hay, bueno, pues entonces empiezan a mermar las cosas. Y si no los hay, pues las empresas empiezan a salir de la ciudad o del municipio buscando donde haya las garantías. Esa es parte. Entonces se vuelve un conflicto de intereses de carácter partidario y no un conflicto de interés o no un beneficio de intereses de carácter colectivo. Creo que esa es la parte. El PAN, a sus 12 años de administración, al Distrito Federal lo sometió. Una parte del PRI en su momento, cuando pierden el Distrito Federal, al principio fue sometido el Distrito Federal y fue embestido por el gobierno federal de modo tal de que no tuvieran recurso económico. Investido. Investido, perdón. Sí, porque embestidos cuando Sí, este... sí, ya entendí. ¿Sí? Sí, perdón, tienes razón. Oye, muchas gracias. Saludos, Celeste Moreno, muchas gracias. Ricardo Vargas Ochoa, gracias Ricardo. Claudia Juliet Mayoral, Tania Herrera, Armando Borboa, Vanessa Claudillo, muchas gracias. Juan Francisco Martínez Ortiz, Juan Francisco ese amigo nuestro, fue un candidato de Nueva Alianza. Vaya hasta que toma en consideración a una persona de todo mi aprecio y estimación, y me refiero al doctor de la Vega, dice. Bueno, está bien. Gracias, Dice, Juan Francisco. dice, lo felicito, diputado, al parecer ya entendió que debe valorar y considerar a las personas que lo rodean. Bueno, sí me costó un poquito de trabajo, pero sí, ya. Es que no me dejo. Bueno, pues muy interesante todo. ¿Querías comentar algo, licenciada? No, digo, realmente estoy pues, asombrada de los logros que han tenido. Sí, me interesa mucho porque obviamente es problemática de la que nos toca mucho en la Comisión de Asuntos Laborales, ¿no? Pero sí, estoy asombrada, realmente estoy asombrada de lo que han tenido. Me interesaría sí que nos dijera así la fórmula paso por paso. La constancia y la perseverancia, ¿no? Sí, Pues no, sí, el porque trabajo. es interesante saber el qué, cómo, cuándo. Pues lo está diciendo de alguna manera, o sea, tú dices, a ver, pero es recorrer pues los centros de trabajo con tus trabajadores, estar al lado de ellos, entender la problemática. Y una parte, meterte el presupuesto. Bueno, pues Saber dónde está el dinero para acomodarlo, porque fue otra de las partes. No nada más es, oye, yo quiero 2 pesos más. No, es aquí mira que se puede hacer de esta manera y se puede poner acá. Esa es parte. Pero también tienes que ceder, porque también tú como trabajador tienes que ceder. Por eso hablo mucho de la comunicación. No siempre se gana. Hay momentos en que hay que frenar esa parte de ímpetu para poder tener la paciencia suficiente y poder lograr el objetivo. Por cierto, yo te comento, cuando los empleados federales les dieron el bono seccional, se pitorreaban de nosotros. A los del DF no les dieron nada. ¿y ustedes no, qué hacían? nada más a nosotros, Fíjate, los otros hasta les bailaban y tú. Es un detalle. Yo fui a los centros de servicio, fui a los eventos sociales de los trabajadores y les expliqué el motivo. No te voy a decir que me salí con flores, Pues no, pero la verdad tuve que dar la cara, claro. Así es. explicarles, compañeros, en este momento aguantemos. Y cuando, te comento, eran 800 millones de pesos. Yo tenía que salir a Ginebra, Suiza, a una entrevista en la OIT por el tema de la ley del ISSSTE, y me fui. Y mis enemigos me dijeron, se fue a depositar 800 millones de pesos a Ginebra, Suiza. Digo, me los llevé en maletas, por Dios que sí. Pero después regresamos, y son 3 veces eso. Hicimos una canasta básica de 900 pesos. Sí, lo comentaste. 12,000 pesos al año.
libre de impuestos. Sí, porque eso no tienen impuestos, son prestaciones y los tienes, y además, bueno, pues les rinde más, No más que las no- mujeres lo agradecen más. No, están felices. Es más, mis compañeras mujeres por Día Internacional de la Mujer ganaron 2,000 pesos, ganamos 2,000 pesos más, libre de impuestos por el Día Internacional de la Mujer. Fueron 45,000 mujeres, para que sepas. Ahora tengo el problema con los compañeros varones. Estoy para noviembre 19, que es el Día Internacional del Hombre. Son 65,000 compañeros. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo sí se puede? Siempre y cuando haya un diálogo abierto. Claro. Esa es la parte. Fíjate que a nosotros nos tocó ahora con el actual jefe de gobierno, ha sido respetuoso de la Asamblea Legislativa, todos los partidos hemos ido a visitarlo, sobre todo la de la Comisión de Asuntos Laborales, y le hemos planteado innumerables veces el asunto de los problemas de los trabajadores eventuales, de los trabajadores a lista de raya, de los trabajadores de honorarios, de los trabajadores estos que le llaman de autogenerados, que sí, tengo el dato preciso, porque hemos estado muchas veces con el oficial mayor también inclusive, y hemos estado insistiendo, pues no que se basifique, porque finalmente es una lucha de ustedes que tendrán que hacer, que se van a basificar, pero en este momento lo que nosotros pedimos y exigimos es de que se cumpla la ley burocrática y la ley federal del trabajo, en dado caso, como una ley supletoria. Y bueno, fue sensible el jefe de gobierno, de hecho, pues en su último informe, como tú estabas ahí presente también, pues nos dio a conocer que vendrá un esfuerzo en marzo, primero las mujeres, y en marzo los varones. y en marzo los varones. Son 50,000 de entrada. Fíjate, o sea, este es un De avance muy importante. Y bueno, estos, me decía el jefe de gobierno, que no se van a basificar en un principio, que lo que van a hacer es cubrirle los... ¿Qué ha pasado con el salario? Tú lo debes saber. Un funcionario le quita el contrato y pone a otra gente. Y eso es lo que realmente está generando un conflicto. Va de manera gradual a regularizar primero el salario, subirlo a 82 para llegar casi a 3 salarios mínimos. Lo vamos a impulsar a 3 salarios mínimos y darle seguridad social como segundo paso. Y tercero, la basificación. En ese orden van a ir. Del 2015 al 2016, estos compañeros tendrán ya su base de forma definitiva. Ese es el camino que vamos a seguir. Podríamos ahorita exigir que en ese momento se basifiquen. No hay dinero que aguante ese proceso. Vamos de manera paulatina. Hay una deuda de parte del gobierno federal de plazas federales. Y eso es otra parte que tenemos que trabajar junto con la Federación de Sindicatos, que es donde estamos negociando estas plazas de carácter federal y la precariedad que tienen compañeros del Seguro Popular, que es otro grupo que tienes ahí, son como 12,000 compañeros ahí, ¿sí? Y tienes una serie de argucias legales o legaloides que han puesto a los trabajadores de rodillas ante el patrón y tienen que aceptar las condiciones que les dan, Claro. porque la necesidad es mayor, ¿sí? Hay suplencias, hay guardias, hay personal, hay cosas que la ley no permite, pero que se les permite hacer porque hace falta personal. Y en ese sentido estamos trabajando. Tienes meritorios, aquellos que dan por la dádiva, que no tienen un salario, tampoco tienen ninguna prestación. Pues hay que ir regularizando. Yo los conocía como transitorios. Pues y todavía te decían, dale confianza al transitorio. Pero aparte de eso, es un asunto de muchos años. No es un asunto Sí, del gobierno. No, claro. De las administraciones periodistas. Viene desde un poquito más allá de... Pues de todo, ayudaron bastante las periodistas, ¿eh? Bueno. Digo, ayudaron bastante. Bueno, cuando nació en 94, los 100,000 empleos en la segunda crisis, Claro. ahí vino un problema grave y entonces el presidente de la República en turno autoriza 100,000 empleos nuevos. ¿Dónde cayeron todos? En el GDF. Ahí cayeron. Por eso estamos con los eventuales, porque ahí están ese tipo de trabajadores. Claro. Y luego llegan otros que aprovechan el viaje y bueno, pues meten a su compadre, a su amigo, a su cuate y ahí van creciendo la nómina. En la administración de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard nosotros logramos bajar 15,000. Dimos 15,000 bases. ¿Y qué pasó? Pues hubo 35,000 eventuales otra vez. Porque cerramos una llave Y abrieron otra. Entonces, ¿Cuándo acabas, no? Nunca vas a acabar, es un barril sin fondo.
Por eso creo que la parte importante de los sindicatos es cómo regular, cómo apoyar, cómo impulsar a los trabajadores, no a los dirigentes. Los dirigentes somos transitorios, igual que los funcionarios, los dirigentes. Pues no que meritorios, ¿Quiénes? ¿Los funcionarios? no los dirigentes. No, los dirigentes. Mira, Es que dice que son transitorios, somos transitorios. no que meritorios. No, por eso somos transitorios. Sí, está porque claro. además somos electos por un proceso. Claro. Entonces, bajo ese concepto está bien, pero hay muchos que llegan y se quedan para toda la vida. Y eso también hace daño al Claro. sindicalismo. Yo creo que la parte importante está en ser coherente, al decir con el hacer, y yo creo que el jefe de gobierno ha sido muy coherente en decir con el hacer. Ha puesto el ejemplo al país, y yo creo que muchos no están de acuerdo en que siga siendo el ejemplo, pero el hombre ha cumplido su palabra, y ahí está. Y nosotros vamos a seguirlo apoyando porque consideramos que esa es la forma en que se debe trabajar autoridad, sindicato. Somos una simbiosis, somos un binomio. No es él el patrón, yo soy el enemigo del patrón, al revés. Somos los dos un conjunto para dar un resultado a la ciudad. Y esa es parte de lo que tenemos hoy. Te puedo decir también que los trabajadores estamos esperando que nos den material, equipo y herramienta para trabajar. Y estamos planteando al jefe de gobierno no más empresas. No estamos en contra de las empresas. Queremos trabajar los compañeros del gobierno sectorial. Hablan de productividad, queremos hacer productividad. Pues muy bien, Juan, estamos llegando ya al fin del programa, se nos fue el tiempo volando. Nos quedaron pues muchos cuestionamientos, muchos interrogantes, pero estamos permanentemente invitados para que nos hagas favor y el honor de acompañarnos. Y vamos a tener pues conclusiones de 1 minuto. A ver, doctor, tus conclusiones, por favor. Bien, la conclusión es efectivamente el reconocimiento a un sindicalismo puro, ¿verdad? A un sindicalismo de cepa y comprometido. Efectivamente, el reconocimiento de tus compañeros hacia ti, Juan, va en ese tenor. Y efectivamente, Juan, el sindicato no es un comité, el sindicato son todos los trabajadores. Y yo creo que por ahí debemos meter esa idea muy bien en toda la gente. Muchas gracias. Licenciada. Pues más que conclusión, quedo asombrada. ¿No sales del asombro? No sale del asombro. Se me hace muy raro, digo, dado que tenemos muchos sindicatos importantes aquí, que ahorita el GDF ponga la muestra, pues estamos hablando entonces de un buen avance, ¿no? Al menos en el distrito, exacto, al menos en el distrito federal, entonces quiere decir que sí podemos ir por un buen avance. Tu conclusión de 1 minuto, mi querido Mira, Juan. Jorge, yo creo que la parte más fundamental de todo sindicato son los trabajadores. Si ellos, con la confianza que nos dan, nos siguen impulsando, seguiremos trabajando en favor de todos. Cuando el trabajador se canse de la dirigencia, debe hacer los cambios que deben hacerse. Esa es la parte fundamental. Lo demás, Jorge, son acuerdos de carácter político y la política a veces viene y hace que las cosas no funcionen. Muchas gracias, amigas, amigos, los esperamos aquí. Tenemos pues un sinnúmero de servicios para ustedes. Tenemos salud visual, salud dental, tenemos asesoría de inmuebles, tenemos taekwondo, tenemos guitarra, tenemos, ya lo dije, salud dental, tenemos a tilapias, tenemos a los azoteas verdes, en fin, visítenos, estamos a sus órdenes y nos vemos a la próxima. Saludos cordiales.